Históricamente, el Valle de Manzanedo ha sido una de las zonas más aisladas de nuestra comunidad. Pero precisamente gracias a esa lejanía de los grandes escenarios, ha conservado enigmáticas construcciones que revelan que en este exuberante paraje natural, el ser humano tuvo que luchar por la supervivencia. Cada valle y cada pueblo tiene su encanto, lo que pasa es que hay que buscarle a cada uno la diferencia con los otros. Un campo tumular es un cementerio vulgarmente, que evitaría que la puerta se abriría desde fuera. Eso indica que alguien se encerraba dentro. ¿Con qué fines y con qué motivos? Pues los desconocemos. Estamos hablando de la Primera del Hierro aproximadamente entre el 750 a.C. hasta el 350. Los Montes de Oca fueron una de las zonas más peligrosas de todo el Camino de Santiago, y allí San Juan de Ortega decidió levantar uno de los hitos del camino, un monasterio que cada equinoccio vive el conocido como Milagro de la Luz, cuando al atardecer un rayo atraviesa una ventana e ilumina un punto concreto de la iglesia. San Juan de Ortega es un hito dentro del camino, es el hito número 12 de los 25 que hay en el Camino de Santiago. Por ejemplo, en su momento la reina Isabel la Católica pidiendo fecundidad a San Juan de Ortega porque también concede fecundidad. Curiosamente es un fenómeno que no se sabía de su existencia. Fue cuando se hizo una obra de mejora en la iglesia, cuando se retranqueó el coro y se vio que entraba la luz por una ventana ojival que está encima del coro. Es quizá la escena que más necesita la luz natural para darse uno cuenta de toda la belleza que lleva consigo. La luz se buscó que iluminara precisamente el día de la Anunciación, el capitel. Es en los lugares aislados, recónditos y casi inaccesibles donde la historia ha sobrevivido al paso de los siglos. Territorios que han conocido de primera mano los cambios y las idas y venidas de sus moradores, que entre batallas, rezos y rituales perdidos dejaron una huella casi invisible en el paisaje. El Valle de Manzanedo es un agreste territorio salpicado por más de una veintena de pueblos. Un lugar alejado de las principales vías de comunicación, pero que por algún motivo ha estado poblado desde tiempos ancestrales. Un verdadero puzzle histórico. ¿Dónde se encuentra el Valle de Manzanedo? El Valle de Manzanedo se encuentra a unos 15-16 kilómetros de Villarcayo, en la ribera del Ebro. El valle lo componen 18 pueblos, cuya capital es Manzanedo, y se encuentra rodeado por el Valle de Zamanzas, el Valle de Valdevezana y la Merindad de Castilla la Vieja y Los Altos. ¿Es un valle con mucha historia? A simple vista parece que no, pero si ya te metes a investigar un poco y a conocer un poco los lugares, pues te das cuenta que desde la Edad del Bronce tenemos un dolmen, tenemos dos castros de la Edad del Hierro, cuevas eremíticas, tenemos ermitas románicas, castillos que fueron el último bastión de la frontera de Navarra. ¿Por qué esta zona ha tenido tanta presencia humana? Lo principal, el Ebro, que era vida. Todo río es vida y a partir del Ebro se forman las poblaciones. Otra cosa que tenía muy importante era el aislamiento. En épocas peligrosas e inestables, el aislamiento es lo importante para seguridad, pero a la vez es malo para contactos con otros pueblos. Desde aquí, ¿qué es lo que vemos del Valle de Manzanedo? Toda la sierra, esa primera, eso sería el límite, ¿no? Con el Valle de Zamanzas. Allí en primer lugar tendríamos Ciudad, arriba que no lo vemos estaría Vallejo, aquel pueblo que está debajo del castillo de Arreba sería San Miguel de Cornezuelo, aquel un poco más a la derecha sería Consortes, aquí abajo tenemos Manzanedo. ¿Es verdad que los valles esconden historias que en otros lugares no se dan? Cada valle y cada pueblo tiene su encanto, lo que pasa es que hay que buscarle a cada uno la diferencia con los otros. ¿Te parece si conocemos un poco la historia oculta de estos lugares? Venga, vamos allá. Ahora Manzanedo Crespos son algunas de las localidades que dan vida a un valle marcado por el Ebro. Pero hace más de 2000 años, la vida aquí era muy diferente. Entre las localidades de Argés y Manzanedo y sobre la meseta que oculta el valle, una comunidad decidió, por algún motivo, establecer aquí su casa.
un hogar condicionado por el temor y por el miedo a posibles invasiones, y en el que ahora habita la naturaleza. La puerta era el primer sistema defensivo, pero este era el gran sistema, ¿no? Sí, estamos ahora mismo sobre lo que es la muralla del Castro de la Primera de Hierro, sobre uno de los tramos de los 120 metros de lienzo de muralla que existía en este castro, que une dos barrancos, uno que va a Manzanedo y otro que da a Argés. ¿Cómo era este sistema defensivo? Lo vamos a ver muy bien porque tenemos un derrumbe de muralla de aproximadamente unos 10 metros de largo, hecho en dos fases. Tenemos una parte más alta, que sería la parte de la muralla en sí, y luego tenemos una parte más baja, que sería el paso de ronda, por donde circulan los soldados de un lado al otro de la muralla, haciendo las patrullas o haciendo los cambios de guardia. Podría tener unos 3 metros de anchura, más otros 3 metros de anchura, total unos 6 metros de muralla, que ahora dan los 8 metros y medio o 8 metros de derrumbe. La muralla está hecha con piedras grandes en el exterior y en el interior, y en la parte interna de la muralla cascotes. ¿Qué es lo que pasa? Que con el paso del tiempo la muralla colapsa hacia adentro o hacia afuera. En este caso ha colapsado para los dos lados. Se ha derrumbado. ¿Quiénes vivían dentro de este lugar? Este es un poblado cántabro, uno de los pueblos muy hablado por los romanos, con los que hubieron grandes confrontaciones bélicas. Y estaría el poblado en la parte interna, es un poblado que mide 4 hectáreas. ¿Por qué protegerse? Son tribus guerreras, militares, y a la vez son ganaderas, o sea, viajan con ganado y se asientan en lugares altos de montaña y lo primero que hacen es protegerse. ¿De quién se protegen? Posiblemente se protegen de los propios lugareños o de otros grupos tribales enemigos. La muralla hoy derrumbada es la prueba de que este lugar hoy vacío tuvo que ser algo importante. Quizás sus moradores querían proteger a alguien o a algo. Aún es posible reconocer vestigios del sistema defensivo del castro, que alcanzaba en su acceso el mayor grado de perfección. ¿Cómo se defendía este castro que hoy prácticamente quedan unos pocos vestigios? El sistema principal era la muralla, pero tiene una particularidad que le hace único, que es este tipo de entrada, que es una entrada en pasillo o en embudo porque va estrechándose a medida que llegamos. Lo hemos medido y da 38 metros aproximadamente de largo. Llegaba el enemigo por esta posición y hasta este tramo veía este flanco descubierto sin ningún problema. Aquí sí, podía encontrar la muralla a 5 metros de altura. Y de repente en este lado aparece la muralla también otros 5 metros de altura, por un lado y por otro, y siguen avanzando. Primero de 2 en 2 o de 3 en 3 soldados, y a medida que van llegando hasta el final de la puerta, de 1 en 1. Igual no veían a nadie a esa altura, pero los demás se les veían a ellos. En un momento determinado les tirarían flechas, lanzas, regatones desde las dos torres y están en un callejón sin salida. Intentar atacar la puerta, que la tienen trancada y con más gente vigilando, solo tienes una opción, marcha atrás. Pero estás empujándote por los soldados que vienen detrás tuyo. Una masacre. Esto es un pasillo auténticamente para no dejar a ninguno que entre. Es decir, esto sería otro lienzo. Este es otro lienzo de muralla, otro cuerpo de guardia. Arranca allí en la puerta y llega hasta esa posición. Estamos hablando de la Primera de Hierro, aproximadamente entre el 750 a.C. hasta el 350. ¿Son habituales los castros en esta zona? Sí, los castros no dejan de ser fuertes de piedra, de tribus guerreras, que se centran en lo alto de las montañas para dominar un valle, un río, un acceso. ¿Se sabe cuántas personas pudieron habitar este lugar? Este sitio tiene 4 hectáreas. Dentro se ven aproximadamente hoy en día como unos 20 o 20 y tantos túmulos que son casas circulares derrumbadas, serían las viviendas. Podríamos calcular aproximadamente unas 700 y pico personas. No todas eran guerreros, solo una mínima proporción de esas eran los soldados. ¿Podríamos tener detrás de este muro una verdadera historia por descubrir? Totalmente, pero para eso hace falta una excavación arqueológica en toda regla que nos dé los relatos de la historia que nos faltan y que solo nos damos un pequeño margen de lo que nos enseñan las piedras. Aprovechaban lo que es la naturaleza para protegerse. Sí, se llama un castro en espolón. Es un espolón que parte de una zona ancha a una zona estrecha y luego vuelve a ancharse. Desde luego que el trabajo invertido para la construcción de la muralla y de las casas tuvo que ser ingente. Y fue así porque el castro tuvo una ocupación prolongada en el tiempo. En realidad, fue una ciudad con todos los servicios necesarios para la convivencia, incluido un cementerio. Aquella construcción defensiva podría estar vinculada a esta necrópolis que en un primer vistazo pasa completamente desapercibida en el paisaje. Amontonamientos de rocas a menos de 500 metros de la fortaleza podrían interpretarse como túmulos.
¿Podríamos estar ante una necrópolis? Por lo menos está catalogada de esa forma. Se la considera necrópolis tumular de la primera edad del hierro. Estamos hablando entonces de ¿qué año? Entre el 750 y el 350 a.C. Lo mismo de la época del Castro. Es decir, ¿pueden tener vinculación? Tienen vinculación. Habría que hacer una excavación arqueológica para poder comprobar que realmente son túmulos funerarios y que tienen cenizas o armas de los guerreros cántabros. ¿Qué es un campo tumular? Un campo tumular es un cementerio vulgarmente. Después de un proceso de ritual funerario de incineración, se les enterraban las cenizas, al cual luego se le iban colocando piedras de esta forma. ¿Cómo son estos túmulos? Tienden hacia la circunferencia, pueden rondar como este los 4 metros, hay algunos que no levantan 2 palmos del suelo, etc. ¿Son difíciles de identificar? Se ha trabajado durante mucho tiempo las fincas de todos los alrededores y hay muchos que se confunden con morcueros o mojanos, que son amontonamientos de piedra que se separaban de las fincas y se echaban todos los sobrantes, e incluso como restos de cabañas de pastores. ¿Y cómo les podemos diferenciar entonces? Se suelen diferenciar porque tienen tierra y luego están alejados de una zona de explotación agraria como la que está ahí justo ahí debajo, que hay 4 o 5 plataformas. Entonces estamos hablando que allí se desarrollaba la vida y aquí... Aquí la muerte. Aquí digamos que enterraban a sus antepasados. Los cementerios se catalogan a una distancia aproximada entre 500 metros y 1,5 metros. Faltaría la investigación arqueológica de catalogar cuáles son los verdaderos túmulos, cuáles son los amontonamientos de piedra. Otra de las incógnitas del Valle de Manzanedo. Realmente aquí no se ha excavado nada. En el Castro no se ha excavado, en el Castro de Ciudad no se ha excavado, en la Cueva de los Moros no se ha excavado, sirvió de refugio en la Guerra Civil. Son lugares que no se han excavado nunca, no hay nada excavado, hace falta una investigación completa. Precisamente ha sido la muerte la que más recuerdos de la vida ha dejado. A la vera de un camino histórico que parte de la localidad de Argés y a la sombra de un árbol, una estructura recuerda a los amontonamientos de roca de la necrópolis del Castro. Pero este montón es mucho mayor y está aislado. Evoca a los dólmenes de la Lora. ¿Podemos estar ante un panteón tribal? ¿Es simplemente roca sobre roca? Nos encontramos sobre uno de los vestigios más antiguos, si no el más antiguo del Valle de Manzanedo, ¿no? Hasta ahora, de los catalogados o los conocidos, en un principio sí. Este es un monumento funerario, es el dolmen, conocido con el dolmen de Argés, porque el pueblo de Argés lo tenemos justo ahí mismo. Y este monumento funerario está datado entre el periodo neolítico y el calcolítico, que se corresponde con unos 3.500 al 1.800 años antes de Cristo. Aquí dentro se enterraban cuerpos, y digo enterraban porque el ritual era el del enterramiento. Era una cámara compuesta por varias piedras hincadas y a la que se le colocaba una tapa a modo de tejado, y dentro, en la cámara, es donde se enterraban los cuerpos. ¿Un uso prolongado? En algunos casos los dólmenes conocidos podían ser utilizados durante diferentes épocas. Son monumentos funerarios múltiples, varios enterramientos. Y además de los muertos, ¿existía ajuar? Objetos personales o que eran importantes para ellos, característicos de su época. Ten en cuenta que estamos hablando del Neolítico. ¿Qué partes tenía un dolmen? Primero es la cámara compuesta por varias piedras hincadas haciendo un recinto. La siguiente posición, la tapa, que se coloca encima en una o varias tapas. Y luego sería el corredor, otro tipo de piedras hincadas en el suelo formando un pasillo. En este caso, la orientación del dolmen, la entrada del pasillo, que ahí vemos una de las piedras que aflora, estaría en esa dirección. El este hacia allí, este, oeste, norte y sur. Lo que vemos es el túmulo, porque después de hacer el monumento, todo eso se rellenaba de tierra y piedras y quedaba un túmulo en el cual no sobresalía absolutamente nada. Aquí falta ya material y se ve parte del dolmen descubierto. Por lo que estamos viendo, puede tener un diámetro aproximado de más de 10 metros, 12 metros de diámetro, por otros 10 metros de diámetro en la zona del túmulo, sin contar la cámara, que tendría aproximadamente 6 o 7 metros que se ven hacia allá, hacia esa dirección del este. ¿Qué darías por saber lo que hay debajo de nuestros pies ahora? Participaría muy a gusto en su excavación, a ver qué podría saber aquí, a quién pertenecería, cuál era su función, porque puede que incluso estemos, aunque no haya ningún muerto enterrado debajo, o que fuera violado siglos después, que como era habitual, o sea que no haya absolutamente nada. Muchas preguntas. Demasiadas. Los rituales funerarios responden siempre a las diferentes mentalidades de cada época, la forma en la que cada sociedad entiende y se relaciona con su entorno, material y espiritualmente. Uno de los periodos religiosos más oscuros y convulsos fue el de la Reconquista, momento en el que la religión lo era todo e incluso servía para dominar el territorio. ¿Cómo?
a través de pequeñas comunidades que aprovechaban la naturaleza para asentarse. Lugares que en pleno siglo XXI están sumidos en las penumbras, pero que en aquel entonces eran muy importantes y casi vitales para toda una comunidad. Manzanedo y la Cueva de los Moros, ¿no? Llegas al pueblo, lo primero que te encuentras en el ayuntamiento es un panel que pone Cueva de los Moros o del Hoyo. Kilómetro y medio aproximadamente. Sigues las indicaciones, remontas un pequeño arroyo que baja y al kilómetro y medio en el farallón rocoso lo primero que te encuentras es una gran explanada y una fuente que nace justamente en esa explanada, por lo tanto tenían agua. Esa fuente y ese agua lo que ha hecho a lo largo de cientos de miles de años fue horadar una cueva natural que fue la que se utilizó luego para hacer el eremitorio rupestre o la iglesia. ¿Tiene algo que ver con los moros? El topónimo de los moros es un concepto que el pueblo, a toda construcción a la cual no tenía una idea clara de quién la había construido, pues decían, lo habían hecho los moros, pero realmente los moros aquí no estuvieron nunca. ¿Cuándo data este lugar? Pues los historiadores dicen que es un eremitorio rupestre, una iglesia del siglo IX, de la época de la repoblación. Aunque, si suponemos que era una cueva, como demuestra que era, posiblemente sería utilizada incluso mucho antes, como refugio para el ganado, o los propios eremitas en algún momento determinado dijeron, bueno, a partir de la cueva hacemos una iglesia. Podemos incluso retrotraernos al siglo VII o VIII, pero bueno, documentado seguro desde el IX. Vamos adentro, venga. Entonces, ¿estamos hablando de que esto era una casa o refugio de eremitas o una iglesia? La Cueva de los Moros o del Hoyo realmente está diciendo el nombre. Esto era una cueva natural. Una cueva natural, como vemos por las diferentes marcas que ha dejado el agua en el fondo de la cueva. Y en algún proceso de final del siglo VIII, principio del siglo IX, pues a alguien se le ocurrió la idea de tallarlo, porque esto es una toba blanda, y hacer una iglesia, un edificio religioso. ¿Por qué sabemos un edificio religioso? Pues por una sencilla razón. Tiene un ábside de medio punto con un altar separado como si fueran dos naves por diferentes alturas. Y luego tiene una serie de arcos que imita a los arcos de las iglesias. Es un lugar de culto y de enterramiento porque tiene por lo menos dos tumbas, que en su momento tuvieron que tener algún tipo de tapa. Son tumbas trapezoidales excavadas en la propia roca que tienen forma humana, son más estrechas en la parte de los pies y más grandes en la parte de la cabeza. Aquí por lo menos tenemos dos, por lo tanto sabemos que por lo menos mínimo eran tres los que vivían en esta cueva, porque uno tuvo que enterrar a los otros dos. Se ve perfectamente en las tumbas además la orientación, su cultura hacía que a la hora de levantarse el día de la resurrección los cuerpos se levantaran mirando hacia la salida del sol. Y un banco corrido pues para la gente que vendría a la iglesia y dos bancos a cada lado pues para los que oficiaban el acto religioso en sí. ¿Era habitual que buscaran sitios tan retirados? Por eso se les llaman eremitas, porque eran gente que huía de la inestabilidad social y política que estaba en la época y se refugiaban pues en sitios inaccesibles y separados de los núcleos de población, aunque en aquella época tampoco había muchos núcleos de población. Manzanedo posiblemente igual todavía no existía, o sea, el primer núcleo de población de Manzanedo podría ser este. Podía haber una pequeña comunidad de personas, de familias, no viviendo aquí. Pues si esto era la iglesia, lo más lógico es que vivirían fuera. Es mi suponer, y el de algunas otras personas, que posiblemente el poblado estaría justo encima contra el farallón rocoso para protegerse del aire. ¿Existía el riesgo de que las cuevas se inundaran? ¿Eso lo preveían? No era habitual, pero cuando es una cueva que ha sido natural, tienes más riesgo de que se podría inundar. Aparte de eso, tenemos un hueco aquí arriba, que siempre hemos dudado si sería de la época o sería posterior. En cualquiera de los casos, ellos previeron la inundación de la cueva porque le hicieron unos pequeños rebajes a la roca, aquí lo tenemos, para evacuar el agua en caso de que se inundara la propia, en la ventana que mira al valle. Y también tenían opción de encerrarse porque se decían que estos lugares podían ser también de protección. Por lo menos en este caso sí hemos documentado un sistema de cierre de una puerta, la cual se abría solo hacia adentro, porque tiene unos rebajes en la propia roca que impediría abrirla hacia afuera, tanto arriba como abajo, y a la vez tiene un sistema de tranco a la altura superior de la puerta que evitaría que la puerta se abriría desde fuera. Eso indica que alguien se encerraba dentro. ¿Con qué fines y con qué motivos? Pues los desconocemos. Es una época oscura en cuanto a conocimientos
ciertos de quiénes eran estas personas, ¿no? Gente que habla de gente que son religiosos, que son eremitas. También tenemos que pensar, como se ha visto en otras ermitas o cuevas rupestres, se forman comunidades de mujeres, de niños, pero el significado principal tiende hacia lo religioso místico, que es lo que nos ha quedado hoy en día a nosotros. Yo creo que hay que alejarse de ese concepto y buscar un sentido más práctico de los primeros poblaciones que pasan del nomadismo, de ir huyendo por los sitios, a asentarse en sitios y formar una pequeña comunidad, previa a la fundación de los pueblos. En lugares como estos nada es casual, dimensiones, orientaciones. Parten de una base principal que es la propia orientación de la cueva natural y parten de la orientación de la entrada. Por este lado era lo más natural porque es un acceso sencillo. Las dimensiones de la cueva lo da la profundidad de la cueva natural en su momento. Dan aproximadamente 5,5 metros de larga y los 4,5 metros de anchura que tiene desde las paredes hasta el banco corrido. Aquí mismamente vemos el hogar. Los eremitas fueron el germen de monasterios como por ejemplo el de la cercana localidad de Río Seco. Cenobio, que llegó a tener un gran poder y dominar un vasto territorio. Pero el dominio no siempre se ejerció a través de las oraciones. Las armas siempre resonaron en el valle. Testigo de esas tensiones fue el ya casi desaparecido Castillo de Arreba. Actualmente no es más que una silueta que tuvo un papel primordial en el control y la seguridad de toda esta zona. Uno de los lugares clave para entender las batallas que ha habido en este lugar, ¿no? Podría decirse que sí, más que batallas, luchas por el poder. Esto es el Castillo de Arreba. Fortificación militar documentada ya en el siglo IX, en el 1052, y cuyo alcaide era Salvador González del Reino de Navarra. O sea que estamos ante el último bastión del Reino de Navarra ante la frontera castellana. La última defensa del reino. ¿Es como los grandes castillos que conocemos en Castilla? No, más bien es fortificación militar, fronteriza. Es un castillo típico de Roquedo y es muy similar a otros castillos navarros, ¿no? Entonces se calcula que la guarnición militar de forma habitual podían ser entre 6 y 12 soldados dependiendo los problemas que habría fronterizos. ¿Qué función cumplían estos? Más que nada, avisar. Tenemos contacto con la Torre de Medina en visual, porque defender 10 soldados poco podían hacer. El enemigo pasaría de largo antes que detenerse al luchar con ellos. ¿El castillo cómo era? Se calcula que podía tener pues aproximadamente 3 recintos. Tendría una torre defensiva con una puerta en altura, un patio central donde posiblemente tendría que estar el aljibe, porque es lo más importante en un castillo. Si no hay aljibe, un castillo no se defiende. Y luego estaría la parte delantera, que es la barbacana, el lugar de acceso. ¿Y el pueblo? Se sabe que los soldados muchas veces viajaban con sus familias o el alcaide, entonces el pueblo podía estar en las propias faldas del castillo. Ahora realmente el barrio del castillo es este otro barrio, el barrio de Arreba del Castillo, cuya tipología y forma de casas que cierran un recinto da también un aire de que es una aldea medieval. ¿Cuándo este lugar se queda sin vida, se sabe? Está en funcionamiento prácticamente hasta el siglo XVII, XVIII. Un testigo de la historia, como mínimo, documentado desde el siglo IX, pero posiblemente siglos anteriores. La historia de las mentalidades, de las batallas, de la vida o de la muerte es la que ha hecho que seamos lo que somos. Hechos que dejaron su huella no solo en el paisaje, sino también en una conciencia colectiva invisible que se manifiesta en el carácter. Lugares como el Valle de Manzanedo son los que invitan al visitante a conocerse a sí mismo. Puede que algunos solo vean piedra caída aquí, pero otros, como Jesús Pablo Domínguez, perciben algo más. El Camino de Santiago, la ruta de la salvación de las almas peregrinas que buscan abrazar al apóstol, es uno de los 3 centros de peregrinación más importantes para el cristianismo. Jerusalén, Roma y la tumba del apóstol han generado miles de kilómetros de vías que no solo conectan espacios físicos, sino también espirituales, puntos de unión entre Dios y el hombre.
La historia del Camino de Santiago no solo está repleta de mitos y leyendas, también de travesías peligrosas, casi mortales, en las que los peregrinos ponían en riesgo su riqueza y hasta su propia vida. El camino se convirtió en el campo de batalla entre el bien y el mal. Encomiendas templarias, castillos, iglesias. Estos eran los fortines y también la catequesis. Uno de esos lugares se encuentra a apenas 20 kilómetros de la capital burgalesa. Aquí es donde decidió retirarse Juan de Quintana Ortuño, más conocido como San Juan de Ortega. Alicia, ¿dónde se encuentra San Juan de Ortega? Bueno, San Juan de Ortega es un pueblo de la provincia de Burgos, que está a 24 kilómetros de Burgos, en los Montes de Oca. Pertenece al Ayuntamiento de Barrios de Colina y este ayuntamiento lo comprende en 3 pueblos: Barrios de Colina, San Juan de Ortega y Nistra, como localidades entidades menores, y luego se agrupa en un ayuntamiento. El Camino de Santiago, obviamente, está en los plenos Montes de Oca y bueno, es una localidad que está muy cerca de Burgos, por lo cual es muy visitada. El pueblo está más arriba, aquí viven personas, esto es el albergue, aquí tenemos la iglesia de San Nicolás y lo que es la iglesia grande. Esto es la plaza, asimismo, tiene el paseo, aquí tenemos una pequeña caseta que antes se utilizaba para ordenadores y el pueblo está en la parte de arriba. Históricamente ha sido una localidad importante. Hombre, pues sí, esto es Camino de Santiago, como te digo, desde siempre, aparte de todo el tránsito de peregrinos. Hace muchísimo tiempo era una época muy peligrosa para los peregrinos por los bandidos y bandoleros que les asaltaban en el camino. Está muy cerca de Burgos y aquí, bueno, pues ha habido muchas visitas importantes. Por ejemplo, en su momento la reina Isabel la Católica, pidiendo fecundidad a San Juan de Ortega porque también concede fecundidad. Y de hecho, a sus 2 hijos los llamó Juan y Juana, gracias a él. Santo milagrero, parte de la fecundidad. Yo doy fe de ello. Aquí todo el mundo le pide la lluvia, se pide de todo para él y siempre nos hace caso. ¿Y estáis muy vinculados a ese San Juan? Todos los de aquí, obviamente, y los 30 pueblos y agrupaciones que comprenden toda la romería, la congregación de San Juan de Ortega. ¿Quién era San Juan de Ortega? Bueno, pues Juan de Quintana Ortuño, nació en el año de 1080 en Quintana Ortuño. Su padre se llamaba Bela Velázquez y su madre doña Eufemia. Era una familia adinerada, fue a recaer aquí al cabo del tiempo. Después de estar en Burgos, dicen que San Lesmes fue maestro suyo, igual que Santo Domingo de la Calzada, del que era discípulo. Él empezó a construir todo esto precisamente por lo que te comentaba antes, de que los peregrinos eran asaltados en el camino. Y él lo que quería era protegerlos de alguna forma, que tuviesen un sitio donde estuviesen protegidos. Aquel mecenas jacobeo, promotor de puentes y caminos, decidió levantar en este mismo lugar su gran obra. Los planos que realizó entre los siglos XII y XIII fueron el germen de un gran monasterio que poco a poco fue creciendo, no solo en tamaño, sino también en importancia. Había nacido todo un símbolo, el monasterio de San Juan de Ortega. Andrés, ¿cuándo se comenzó a construir este lugar? Este lugar comienza a construirse en tiempos de San Juan de Ortega. Esto era un paraje desierto, estaba lleno de ortigas y por eso lo de San Juan de Ortega, ¿verdad? En la segunda mitad del siglo XII se comienza a hacer un pequeño cenobio y hospital donde se alojaba San Juan de Ortega y algunos sacerdotes compañeros suyos y se acogía a los peregrinos que pasaban por estos montes de Oca. Vivió hasta finales del siglo XII y tenía el hospital y comenzado la iglesia. Los ábsides de la iglesia son de su tiempo, dicen que están proyectados por él. Pues deja un testamento en el que indica cómo los sacerdotes que están aquí deberían dedicarse a atender a los peregrinos con los bienes que habían recibido de herencias. Fue discípulo de Santo Domingo de la Calzada y al morirse Santo Domingo de la Calzada él ya era sacerdote y fue peregrino a Jerusalén. A la vuelta de Jerusalén lo pasó mal por una gran tormenta en el mar y él decidió que cuando llegara a Castilla se iba a consagrar a atender a los peregrinos y eso es lo que hizo. Y después de todo ese proceso, 10 siglos después de aquella primera piedra, ¿qué es ahora San Juan de Ortega? Hubo un gran cambio en el monasterio. En el siglo XV los canónigos regulares eran poquitos y entonces el obispo de Burgos encargó a los frailes jerónimos de un monasterio cerquita de Burgos que vinieran a hacerse cargo del monasterio. Y en ese tiempo también viene Isabel la Católica, ve que es muy pobre el monasterio y entonces pidió que se renovara el monasterio.
y por eso la segunda parte, todo esto es del siglo XV, finales del XV. Con la desamortización, los frailes se van, las tierras del monasterio se subastan y aquí se queda un sacerdote, el párroco, para atender a los pocos habitantes que vivían en el pueblo en el tiempo del monasterio. ¿Qué supone un lugar como este dentro del Camino de Santiago? En estos montes que eran peligrosísimos, frontera entre el Reino de Navarra y el Reino de Castilla, había gente que se dedicaba a asaltar a los peregrinos, monjes del monasterio cuidaban a los peregrinos y salían a su encuentro para que no les pasara nada, o les acompañaban hasta entrar en el Valle de Arlanzón para llegar a Burgos. Y después ha estado un poco abandonado, pero a finales del siglo XX aquí un sacerdote, José María Marroquín, recuperó el lugar como tradición jacobea. Es decir, que el legado de San Juan se volvió a recuperar en este lugar. Sí, siempre se ha mantenido. Es famoso entre todos los peregrinos del Camino. San Juan de Ortega es en realidad un código pétreo. La escultura al servicio de la religión ahora es considerada arte, pero hace mucho tiempo las formas y figuras estaban al servicio de un mensaje catequético. Solo había que encontrar las páginas e interpretarlas. San Juan de Ortega tiene 76 capiteles labrados, pero solo 6 de ellos están historiados. Solo media docena cuentan algo. ¿Pero el qué? Luis, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Pues mira, nos encontramos dentro de la iglesia de San Juan de Ortega. Una vez que entra, lo primero que ves, los ábsides que construyó el santo, San Juan de Ortega. Esto era una zona muy inhóspita y tuvo muchísimos problemas para edificar los ábsides porque el santo, de un día para otro, lo que hacía se lo tiraban los bandidos al día siguiente. Terminó de hacer parte de los ábsides, pero claro, la iglesia luego quedó incompleta. La obra de San Juan de Ortega luego se fue continuando. Lo más antiguo, claro, es la parte del fondo, que es todo románico, y luego toda la parte de la cabecera es gótica, que ya la mandó construir en su día Isabel la Católica. Una cosa muy reseñable de la iglesia es el baldaquino. Es obra de Simón de Colonia. Es un baldaquino que inicialmente era policromado. Este baldaquino inicialmente estaba en la iglesia de San Nicolás, pero la bóveda se hundió y se cambió a su situación actual. Al igual que el sarcófago del santo también se cambió de sitio, se hizo una cripta que estuvo unos años el féretro del santo y luego a día de hoy el féretro está a mano izquierda junto al capitel de la Natividad. El famoso capitel de la Natividad, que se ilumina por un rayo que entra por una ventana y lo va iluminando todas las imágenes de lo que es el capitel. Se ilumina los solsticios de primavera y de otoño, el 21 de marzo y luego en septiembre, el 22 de septiembre. No obstante, 2 días antes y 2 días después también se puede ver el fenómeno. Y el fenómeno se produce a las 5 horas solar. En marzo es a las 6, en septiembre se produce a las 7. Curiosamente, es un fenómeno que no se sabía de su existencia. Fue cuando se hizo una obra de mejora en la iglesia, cuando se retranqueó el coro y se vio que entraba la luz. Una ventana ojival que está encima del coro. ¿Es un momento especial ese que se vive? Pues la verdad que sí. La gente que lo ve por primera vez, la verdad es que es algo muy impactante, porque para empezar, para ser un capitel románico, tiene una cantidad de detalles que no es muy habitual dentro del arte románico, porque el arte románico por lo general eran figuras muy hieráticas y estáticas, y este capitel tiene cantidad de detalles y las figuras transmiten mucho. Es bueno, lo más importante del templo. Aquí todo es especial. Aquí en San Juan de Ortega, San Juan de Ortega es un hito dentro del camino, es el hito número 12 de los 25 que hay en el Camino de Santiago. Lo que pasa es que San Juan de Ortega siempre ha sido un gran desconocido. Hay mucha gente de Burgos que no lo conoce.
21 de marzo, cuando la vida comienza a ganar la partida a la muerte, y 21 de septiembre, momento en el que las tinieblas ganan la partida a la luz. Dos fechas marcadas a fuego en la conciencia colectiva del hombre, pero que aquí, además, condicionaron la disposición del templo. ¿Por qué? ¿Qué mensaje se quería transmitir? Marzo y septiembre, ¿los equinoccios son fechas especiales para la Iglesia? La raíz de Dios en todos los idiomas viene a significar luz. La fecha más importante en la que se hace el calendario es el día del sol naciente, el solsticio del invierno, que es cuando nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. Él es el sol invicto, que es luz para todos los hombres. 9 meses antes del nacimiento de Jesús es la Anunciación, que viene a coincidir con el equinoccio de la primavera. Es la fecha en que nosotros celebramos la encarnación de Jesús. Dios se hace hombre. Este misterio es el que se recoge en el capitel famoso de San Juan de Ortega. ¿Por qué el milagro de la luz estos días? Pues sencillamente, los arquitectos del siglo XV, cuando levantan la parte nueva de la iglesia, quisieron hacer un homenaje al capitel que en tiempos ya de San Juan, o al poco de morir San Juan, se realiza. El poner la ventana para que ilumine el capitel de una forma propia se hace 300 años más tarde que se labra el capitel. Tiene una intención bien clara: resaltar el misterio de la Anunciación de Jesús, hacer ver en estos días de primavera que el sol llega a iluminar la escena más importante de todos los tiempos, que es la encarnación del Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. ¿Cómo se consigue que este tipo de fenómenos no caigan en la superstición, en la magia, que no pierdan su esencia? No exagerando las cosas y viéndolas con naturalidad. En el momento que uno se da cuenta que además la luz se buscó que iluminara precisamente el día de la Anunciación, el capitel, pues se da uno cuenta que es simplemente un homenaje de un artista y un arquitecto cristiano a Jesús y a su madre, porque todas las escenas, la figura central es María. El capitel de la Natividad de San Juan de Ortega es un mensaje simbólico único en Occidente, ya que sobre él y solamente en 2 periodos concretos del año tiene lugar un fenómeno conocido como el milagro de la luz. Quien decidió abrir la ventana para que iluminara la piedra lo hizo con alguna intención. ¿Pero cuál? Quizás saber qué quiso decir exactamente el cantero que labró el capitel puede ser la clave que responda al misterio de San Juan de Ortega. Ángel, ¿cómo es el capitel protagonista de esta iglesia? Un capitel historiado en el que se nos relata la encarnación de Jesús, los misterios gozosos. La primera escena es el anuncio del ángel a María. El ángel tiene una cruz, un anacronismo, ¿verdad? El rayo de luz, el día de la Anunciación, ilumina el rostro del ángel y el rostro de María, y la cruz de Cristo que está entre los dos. Después aparece otra imagen de María que interioriza en su corazón. María guardaba todas estas cosas en su corazón. Quiere encontrar el significado. E inmediatamente María se pone en camino a visitar a su prima Isabel. El abrazo entre Isabel y María, precioso por la cara de las dos mujeres y una expresividad que cuando estamos a la sombra es imposible percibir. Es quizá la escena que más necesita la luz natural para darse cuenta de toda la belleza que lleva consigo. Otra de las figuras es la de San José, es el sueño de San José. Se representa con un ángel que reposa su cabeza sobre el mismo San José. Le está metiendo la respuesta a todo lo que él se pregunta.
Después está la escena del nacimiento. Por una parte, María recostada. Hay una señora que viene a ayudar a María en el parto, una figura que normalmente no se nos habla, ¿verdad? Y encima de María, donde está recostada, está el pesebre. El niño Jesús, el ángel, le están dando calor, la figura del buey y de la mula. No aparece la escena de los reyes, pero sí se nos recuerda a los reyes por la estrella que está encima del niño. En la parte reversa está el anuncio del ángel a los pastores. ¿Y el capitel servía precisamente para explicar una historia a la gente que no sabía leer? Toda la iconografía cristiana está hecha para dar catequesis, para recordar nuestra fe. Había muchos que no sabían leer y entonces en las imágenes iban aprendiendo. Es un catecismo viviente y si se les explicaba desde niños lo que estaban viendo, pues eso lo van transmitiendo de padres a hijos, porque la fe no es tanto la predicación de los sacerdotes como las cosas que la mamá va diciendo al niño desde pequeño. El mito del Camino de Santiago está por encima del paso del tiempo gracias a lugares como San Juan de Ortega. Espacios que conservan como si de un cofre se tratara la esencia de aquellos primeros peregrinos que se echaban al camino, con pocas certezas e incluso con dudas de si sobrevivirían, pero que en templos como San Juan de Ortega encontraban el refugio, abrigo y fuerza para continuar el camino.